Tengan todos un muy buenos días. Hoy les hablaremos acerca de los diodos. Somos estudiantes de la carrera de electrónica en el Instituto Luis Arboleda Martínez y les habla Rainer Chávez junto a mi compañero Jorvin Zamora. ¿Qué es un diodo? Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Tipos de diodos. Existen varios tipos de diodos, pero en este video nos enfocaremos en estos tres. Diodo de silicio. El diodo de silicio empezará a conducir la corriente eléctrica a través de su unión PN. Cuando el diferencial de voltaje cae a menos de 0,7 voltios, la unión PN detendrá la conducción de la corriente eléctrica y el diodo dejará de funcionar como una vía eléctrica. El diodo de germanio. El diodo de germanio es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. Un ejemplo sería la corriente de izquierda a derecha pasaría directamente, pero si la corriente vendría de derecha a izquierda no pasaría, ya que solamente permiten una sola dirección y en este caso el diodo estaría inverso y no funcionaría. El diodo Zener. El Zener consiste en una unión PN especial, ya que este es un semiconductor. También es muy dopado y está diseñada para conducir en la dirección inversa, ya que a este se le conoce como un diodo polarizado inversamente. Cuando se alcanza un determinado voltaje específico, es llamado voltaje o tensión Zener. Como vemos en las imágenes, también colocamos los símbolos del diodo Zener. Haremos ejercicios. En este caso tenemos un diodo de silicio y un diodo de germanio. Tenemos un voltaje, tenemos dos resistencias, ambas de 2 kiloohmios, y debemos calcular el voltaje de salida. Para eso debemos restar todo primeramente. El voltaje menos el diodo de silicio menos el diodo de germanio menos la resistencia 1 menos la resistencia 2 e igualarlo a 0. Luego hacemos el respectivo proceso numérico. 20 voltios, el número de silicio es 0,7 voltios y el de germanio es 0,3 voltios. Se restan, eso a su vez resta a las resistencias 1 y a la resistencia 2, que estas las multiplican por las intensidades. Se iguala a 0. Luego hacemos la respectiva resta, nos da 19 voltios menos 4 kiloohmios. ¿De dónde salen los 4 kiloohmios? De la suma de la resistencia 1 más la suma de la resistencia 2 por la intensidad. Se iguala a 0 y luego igualamos los 19 voltios a los 4 kiloohmios por la intensidad para poder despejar la I. Una vez que hayamos despejado la I, sabemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces 19 voltios sobre 4 kiloohmios es igual a 4,75 miliamperios. Pero ¿qué sucede? El ejercicio no queda allí. Tenemos la intensidad, pero queremos saber el voltaje de salida. Entonces sabemos que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la multiplicación de la intensidad por la resistencia, 4,75 miliamperios por 2 kiloohmios. El voltaje de la resistencia 1 es igual a 9,5 voltios y a su vez sabemos que el voltaje de la resistencia 2, al poseer la misma intensidad y poseer el mismo resistencia, podemos saber que el voltaje de salida entonces será de 9,5 voltios. En el siguiente ejercicio realizado en el multisim podemos verificar que el voltaje es de 9,53 voltios, es decir, nuestro circuito está en lo correcto. En este circuito encontramos un diodo de silicio y tenemos que encontrar la salida del voltaje. En este caso vemos que nuestro circuito tiene un voltaje de 10 voltios. Tiene una resistencia de 1,2 kiloohmios, que a esta la nombraremos R1, y otra de 4,7 kiloohmios, que la nombraremos R2.
También tenemos el silicio, que equivale a 0,7 voltios. Y también vemos que tenemos un segundo voltaje que es de menos 2 voltios. En este caso, ¿qué sucede? Pues ya lo vamos a descubrir. Debemos encontrar la salida del voltaje. Para eso debemos hacer el respectivo cálculo. Igualamos todo el circuito a 10 como primer paso. Luego colocamos la resistencia, pero para eso tenemos que colocar la intensidad, ya que esta se calculará más adelante. Luego se coloca más porque sigue sumando al diodo de silicio. En este caso, el diodo de silicio vale 0,7 voltios, más la segunda resistencia y menos el voltaje. Número 2 le podemos llamar, en este caso, el menos 2 voltios. Luego tenemos que igualar la intensidad y la resistencia. Para eso, lo que está después del signo igual, cambiarían los signos. 10 voltios más 2 voltios menos 0,7 voltios, porque lo que está después del signo igual cambia de signo. Igual intensidad por la suma de las dos resistencias. Luego despejamos la intensidad. Sabemos que intensidad es igual a voltaje, sobre resistencia. En este caso, intensidad es igual a por 11,3 voltios sobre 5,9 kiloohmios. Esto nos arroja un resultado de 1,9 miliamperios. Ahora, ya que tenemos intensidad, podemos calcular la caída de voltaje. Para eso sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí reemplazamos intensidad, que vale 1,91 miliamperios, por R1, que vale 1,2 kiloohmios. Esto nos arroja un resultado de 2,29 voltios. Luego vamos a buscar el voltaje número 2, que intensidad vale 1,91 miliamperios por 4,7 kiloohmios. Esto nos arroja 8,97 voltios. Bueno, aquí luego procedemos a buscar el voltaje de salida. Sabemos que aquí tenemos que restar el voltaje del segundo menos el segundo voltaje, ¿vale? El que nos dio el circuito, que en este caso es menos 2 voltios. Luego nos arrojaría en esa resta un voltaje de salida de 6,97 voltios. Y aquí, como observamos en la otra diapositiva, tenemos un caso similar, ya que nos arroja 7,8 voltios en la salida y en la intensidad nos arroja 1,93 miliamperios. En este caso, realizaremos un ejercicio del diodo Zener, en el cual encontramos dos resistencias, un voltaje del diodo Zener y un voltaje aparte. Podemos decir que el voltaje del Terbian y Morgan es igual a voltaje por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2. Hacemos los respectivos análisis matemáticos y voltaje es igual a 14 voltios por 1,2 kiloohmios, que es de la resistencia número 2, y 1 kiloohmio, que es de la resistencia 1, junto a la suma de la resistencia 2, que es 1,2 kiloohmios. Hacemos la respectiva multiplicación y la respectiva suma, y eso nos arroja un resultado de 16,8 entre 2,2. Eso nos da un resultado de 7,63 voltios. ¿Qué sucede? Que el voltaje de Terbian y Morgan es igual al voltaje del diodo Zener, es igual a 7,63 voltios. El voltaje del diodo Zener es de 10 voltios. ¿Y qué sucede? Que el voltaje de 10 voltios tiene que ser mayor que 7,63 voltios, que es lo que nos arrojó según la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro diodo no estaría funcionando correctamente debido a que el voltaje tiene que ser mayor a 10 voltios. Y en nuestro caso es de 7,63 voltios, es decir, es menor. Para arreglar este problema tendríamos que ajustar la fuente para poder cumplir con el voltaje requerido. Espero que haya sido de su agrado esta exposición.
Muchas gracias por su atención y se despide Jorvin Zamora y mi compañero Rainer Chávez. Hasta la próxima.